A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Se cumplen 227 años de la llegada de los garífunas a Honduras. ¿Cómo es la cultura garífuna? ¿Qué significa para esta población vivir en un país como Honduras? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus demandas, sus aspiraciones? Les saluda José Peraza, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad. Estamos, como les decía, en su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hoy vamos a hablar sobre la presencia garífuna en Honduras y nos acompaña Tomás Cacho, garífuna, investigador, miembro del equipo de investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, a quien agradecemos nos acompaña en este espacio. Muchas gracias y bienvenido, Tomás Cacho. Muchas gracias, Peraza. Gracias por la invitación, en especial en el contexto de la celebración de los 227 años de la presencia del pueblo garífuna aquí en Honduras. ¿Qué han significado 227 años de la presencia garífuna en Honduras? 227 años de la presencia garífuna en Honduras supone muchas cosas, no solamente para el pueblo garífuna, también para la identidad del pueblo hondureño como tal. Que quizás, bueno, me limito a decir pueblo hondureño porque estamos hablando de esa presencia en Honduras, pero podríamos extenderlo, decir, para la identidad del pueblo centroamericano, para la identidad de América Latina como tal. Porque, bueno, porque nos hemos ido extendiendo después de aquel momento, después de aquel 12 de abril de 1797, cuando llegamos a Roatán. Así que, ¿qué significa realmente? Bueno, en un primer momento tenemos que tomar en cuenta que la llegada de los garífunas a Honduras, después de todo este primer momento de vínculo y de entrar con los españoles que estaban en este momento, que tenían presencia en Trujillo, me en cuenta que varios de ese grupo que habían llegado, hombres con experiencia de guerra de guerrillas, se incorporaron en el grupo de Francisco Morazán para también comenzar a luchar por la independencia. De alguna manera, entonces, digamos, desde ese primer momento vemos, digamos, una población que se incorpora también por un sueño de la República, por un sueño de país. Y hasta este momento, pues, nos hemos implicado, el garífuna como tal se ha implicado en ese sueño de buscar un Honduras cada vez mejor. ¿Qué significa ser garífuna? ¿Cómo lo vive usted? Ser garífuna, primero, esa identidad afroindígena. Digamos, yo creo que el garífuna como tal tiene que tomar conciencia de que tiene una identidad afroindígena, ¿no? Por nuestras raíces caribe insular, y el Caribe insular está muy vinculado, digamos, la raíz del Caribe insular es Caribe y Arahuaco, ¿no? Y de ahí toda la presencia afro que se inyecta en ese momento se va consolidando para ahí surgir la comunidad o la concepción o la visión del pueblo garífuna. Hay que ser consciente entonces por eso. No solamente somos afro y tenemos también presencia indígena, tanto en la sangre como quizás un poco menos, pero también culturalmente somos muy caribes. En un segundo momento, también ser garífuna supone vivir todo lo que supone esa concepción garífuna, todo lo que supone esa espiritualidad, todo lo que supone entonces esa relación con el mar y relación con la tierra, ¿no? Digamos. Y luego, otra cosa que vale la pena subrayar también en ese ser garífuna es todo lo que supone también la gastronomía garífuna. La gastronomía garífuna, siempre he dicho que no la hemos logrado aprovechar. Es muy rica, hay una variedad,
Pero sí, ser garífuna hoy por hoy supone eso, pero también hay que tomar en cuenta que ser garífuna hoy por hoy en Honduras, en la zona geográfica en la cual nos encontramos, también es una apuesta que supone luchar por ella. Sí, Tomás Cacho, ¿cómo es esa cultura garífuna? ¿Cómo la describe usted? Um, ¿Cómo la viven? quiero resaltar 3 cosas. Sí. Primero, la espiritualidad. El garífuna tiene una espiritualidad muy, muy profunda y es una espiritualidad que está muy vinculada con la espiritualidad del Caribe insular en aquel momento antes de la colonia. Digamos, tiene muchos elementos presentes ahí. Digamos. Además, también la espiritualidad, resaltemos los 2 ritos principales. Sí. Está el Dugú y el Chugú, que son muy, muy importantes para la identidad religiosa del garífuna, ¿no? Como tal. Como cultura. Pero también el pueblo garífuna como cultura, la cultura del pueblo garífuna, mejor dicho, también tenemos que tomar en cuenta todos los elementos que se ha ido desarrollando, la relación, digamos, el vínculo de la relación con el mar. Digamos, ¿por qué digo que la relación con el mar? Digamos, históricamente, el pueblo garífuna, digamos, y los primeros garífunas que se surgieron y los primeros indígenas también en el cual culturalmente influyeron para que se dé, digamos, ese pueblo garífuna, digamos, su relación mar, agua y tierra era clave. Por eso, si tú recorres las comunidades garífunas en Honduras, digamos, normalmente estás cercanas a una bocana o a lo que llamamos una desembocadura de río a un mar. ¿Por qué? Porque para la concepción del pueblo garífuna, la relación con el mar, la relación con el río era clave para su sobrevivencia. Obviamente, ahora nos hemos extendido a las ciudades que de alguna manera, digamos, pareciera que no la vivimos, pero sin embargo, este anhelo siempre está presente en muchos garífunas que están lejos de mar. Por ejemplo, hay un grupo garífuna en Nueva York que año a año hace su ayurajaní, que le llamamos, que es ese ofrendar, esa vinculación, ese limpiar la relación con la naturaleza, la hacen en una playa en Nueva York. No, para dar un ejemplo, ¿no? Que a pesar de esa presencia en una ciudad grande, se busca un espacio para poder hacer ese momento sagrado de vinculación entre lo humano y lo divino, ¿no? Y esa es una manera de expresar el pueblo garífuna, por ejemplo. Digamos, y bueno, y así podríamos ir señalando otros elementos que tiene que ver, que compone lo que hoy por hoy conocemos como la cultura del pueblo garífuna. Sí, también usted me mencionaba el tema de la gastronomía, que no ha sido como muy bien aprovechada, decía usted. ¿En qué sentido? Sí, porque, por ejemplo, hacia afuera de la comunidad garífuna, digamos, pocos conocen las comidas de la comunidad. Por lo general, se conocen 2, el casabe y la machuca. Y de ahí a veces vemos, digamos, hacia afuera quienes no conocen otras cuestiones. Pero, y últimamente el hiyú, perdón, el gifiti. Sí, pero el gifiti está relacionado como una bebida embriagante, como una bebida alcohólica. Sin embargo, el gifiti para el pueblo garífuna no significa eso. El gifiti para el pueblo garífuna y en cada familia garífuna estaba el gifiti como una medicina alternativa porque la mayoría de las comunidades estaban muy alejadas de los centros de salud. Pero también cada quien, los padres, las madres en la casa, sabían qué medicina era necesario para poder entonces garantizar algún tipo de medicina preventiva en la casa. Y el gifiti se hacía de eso, ¿no? Entonces, sin embargo, hay muchas bebidas y comidas garífunas que podían ser aprovechadas.
hablando con algunos compañeros, yo decía, ya, hace poco, decía yo, en Ceiba necesitamos un lugar, un café al estilo garífuna, donde puedes sacar todas esas tortas que se hacen del mazapán, una torta de mazapán riquísima, una torta de camote riquísimo, una torta de guchu, que le decimos en garífuna, se me escapa el nombre ahorita en español. Sí, hay una serie de esa repostería en garífuna que muy poco se conoce. Y a veces, digamos, muchos de nosotros, como garífunas también, ya no queremos apostar por aquello. Y me doy cuenta realmente que es una pérdida, no solamente para el garífuna, es una pérdida también para el país. Sí. ¿No? Por dar como ejemplos, ¿no? Concretos un poco de esa gastronomía que tenemos un poco. ¿Cómo se vive la vida en las comunidades garífunas? Quizás tendríamos que hablar en dos momentos. Sí. Porque, digamos, en dos momentos y quizás ubicaciones geográficas. Creo que, no es que creo, hoy por hoy, es totalmente, hoy por hoy, no es lo mismo la vivencia de un muchacho, de una señora o de alguien en una comunidad más o menos por la zona de Iriona que por la zona de las comunidades más cercanas a las ciudades grandes, como por ejemplo San Pedro, como por ejemplo Ceiba. Así que no es la vivencia como garífuna en Corozal, no es la misma vivencia del garífuna en Cocalito, en Sangrelaya, en Tocamacho, por ejemplo, ¿no? Así que en una comunidad garífuna, más o menos por allá, digamos, hay una relación muy cercana con los niños en las comunidades y hay una conversación muy fluida en garífuna, por ejemplo, ¿no? Ahí más bien en algunos momentos, algunos adultos de repente pasarán un poco tirando alguna expresión en español, de repente para... Pero, por ejemplo, en este caso, no así, cuando tú te encuentras en una comunidad más cercana a la ciudad, ya está más influenciado por el tema del español, ¿no? Digamos, en una comunidad garífuna por aquellos lados, todavía frecuentas mucho que a mediodía, decía, hace 2 años, más o menos, fui a una comunidad garífuna de por aquellos lados y me recordó mi niñez. ¿Por qué? Porque más o menos a mediodía, como eso de las 11:30 hacia las 12 de mediodía, oyes el sonido del jana, los garífunas saben ese que es jana, ese del pilón, machucando, haciendo la machuca. Más o menos. Y oyes de varias casas, ¿cómo es? Es y me recordó y me sentí profundamente, digamos, sentí una alegría profunda. Porque, oye, entonces ya esa vez iba con un hermano mío y le digo, mira, ¿oíste aquello? Ah, sí, entonces ya comenzamos a recordar aquello. Sí, todo ese tipo de cosas todavía, digamos, logras experimentarlo en las comunidades un poco más distantes de la ciudad. En cambio, pero también en las familias que están en las ciudades, no dejan de hacer eso. Sí, ¿por qué? Perdón, ¿por qué? Digamos, por quizás lo hacen menos porque necesita más tiempo para poder hacerlo. Entonces lo hacen los fines de semana. Muchas familias, los fines de semana, en sus casas, en La Ceiba, en Tegucigalpa, en Nueva York y todo esto, hacen su machuca. Pero lo hacen un día que saben que tienen tiempo para sentarse. Sí, esas vivencias aún todavía están ahí, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahora menos, pero encontrabas una comunidad, un grupo de mujeres preparando el casabe y en torno al casabe ya los oías que cantaban y ya sabías que estaban moliendo la yuca a ese ritmo y esa música y había una acción muy rica y una vivencia, digamos, que generaba una cohesión profunda entre ellas, ¿no? Y bueno, era muy divertido. Sí, quizás ahora menos, porque ha habido un cambio de cómo producir el casabe. Pero esas vivencias, de alguna manera, genera para ti como, digamos, un recuerdo profundo, pero también, digamos, eso significa que el tema de la cultura quizás se debe de ir, digamos, matizando con el tiempo, según las necesidades, según el contexto, según el momento, ¿no? Las exigencias del momento, ¿no? Pero
digo, la etapa de mi niñez, por ejemplo, en mi aldea, en aquellos tiempos, digamos, me parecen tan interesantes que algunos momentos las revivo un poco intentando revivir mi niñez, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que ese momento de la cultura, la vivencia como garífuna, sigue siendo interesante. La música, ¿qué valor tiene? Entiendo que está vinculado también con la espiritualidad de cómo viven los garífunas. La música para el pueblo garífuna siempre ha estado, digamos, estuvo, quizás ahora menos, muy vinculado con la parte de la espiritualidad. Así que, ¿por qué? Porque cuando se desarrolla el tema de la espiritualidad, los cantos que están vinculados y los ritmos están precisamente conectados uno con el otro. Entonces, el tema de invocar a los espíritus de los ancestros está muy vinculado con el tema de la música y el tema de los cantos. Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que la música hoy se ha popularizado demasiado, ha perdido, o quizás no digamos perdido, quizás se ha extendido un poco más y ha adquirido otros elementos. Lamentablemente... Elementos más comerciales. Exactamente, comerciales. Eso es lo más lamentable de esto, que lo hemos perdido, y que en la medida que hemos ido adquiriendo estos elementos comerciales, ha ido perdiendo también esa conexión espiritual, esa importancia de la música, de la danza, para generar esa conexión con los ancestros o esa conexión espiritual con la trascendencia, ¿no? Y por esto. Sigue teniendo esa importancia, pero yo creo que cada vez menos. Sí. Bueno, usted me contaba y nos ha contado a todos, y para la gente que nos está sintonizando, nos acaba de sintonizar, estamos dialogando con Tomás Cacho. Él es garífuna, es investigador, es integrante del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, en el marco de los 227 años de la presencia garífuna en Honduras. Estamos hablando justamente sobre la realidad que enfrenta este pueblo, que le da mucha identidad y cultura al país como Honduras, y lo señalaba Tomás Cacho, ¿por qué no decir también a Centroamérica? Tomás Cacho, usted mencionaba que el tema del mar, el agua y la tierra tienen una conexión con la vida de los garífonas. Sin embargo, también se han convertido esto en amenazas para los propios pueblos garífonas. Totalmente, es una amenaza y, digamos, retomando, muchos compañeros y compañeras, digamos, la demanda que siempre se ha dicho, que esa resistencia que ha sido desde el principio se sigue manteniendo hoy por hoy con mucho más fuerza. Vemos que es claro que la estrategia del Estado, obviamente vinculado con las fuerzas económicas, no solamente de Honduras, fuerza económica también a nivel mundial, digamos, hay muchas fuerzas, digamos, mucho capital externo que está presente y que está queriendo también, provocando la expropiación de las tierras de los garífunas y por lo tanto un desplazamiento y, digamos, provocando una migración forzada. Pero, digamos, yo creo que tenemos que señalar 3 elementos en este caso. Primero, gobiernos, tanto locales como nacionales, están implicados en el desplazamiento, o ese intento de desplazar al pueblo garífuna de su tierra. Porque es clarísimo para nosotros que los ediles de cada municipio, digamos, no sé por qué lo hacen, no sé si es porque para ganar, digamos, capitalizar más, digamos, sus municipios, o para también aprovechar, digamos, en algún momento, pero están muy implicados en el tema del desplazamiento del pueblo garífuna, digamos. Pero también, además de esto, pero también el tema de algunas normas, algunas leyes que se han ido también generando precisamente de una manera ambigua para que de alguna manera se pueda entonces buscar cómo invalidar un poco la presencia del pueblo garífuna en esos espacios y poder entonces conquistarlo, los espacios, y desplazar a este pueblo que ha estado ahí por mucho tiempo. Y que de alguna manera, aquí un tercer elemento que me resulta importante señalar, digamos, la presencia del pueblo garífuna junto al mar
es una ventaja, no solamente para Honduras, es una ventaja también para el mundo. ¿Por qué? Porque esa presencia supone mayor protección a los recursos naturales que están ahí. Sin embargo, digamos, la voracidad, si podemos decirlo así, la voracidad de un pequeño grupo, digamos, se han aliado. Digamos, hay alianzas. Digamos, yo creo que yo veo tres sujetos que aquí se han aliado con fuerza. Primero, el narcotráfico, digamos, los sujetos claves del narcotráfico se han aliado para controlar esos territorios y de alguna manera ubicar un poco también sus negocios. Y luego hay un fuerte, digamos, está también el tema de los responsables del capital en Honduras, económicamente hablando, que también poco a poco van queriendo también detener su espacio en esa zona para poder también instalar y hacer negocio. Y no digo, de repente también haciendo alianzas con otros que de alguna manera pueden fortalecer su presencia. Pero también yo creo que también es necesario que tomemos en cuenta y verifiquemos un poquito esto desde dentro. Porque también hay compañeros garífunas que de alguna manera también se han dejado utilizar por eso. Y a mí me parece que aquí es uno de los errores más grandes, o una de nuestras grandes debilidades. Yo creo que como garífunas, yo creo que es una de las cosas que no deberíamos de hacer. Aliarnos con los voraces digamos, que están con hambre para poder acabar nuestra tierra, digamos, independientemente de la cantidad de plata que nos den. Pero no deberíamos de negociar en ningún momento el tema de nuestros territorios. Sin embargo, digamos, hay patronatos anteriores que han comprometido terrenos de comunidades garífunas. Entonces, todo esto hace, digamos, que la presencia del pueblo garífuna en sus territorios sea cada vez más amenazante. Entonces, ante eso yo creo que el pueblo garífuna cada vez más necesitamos tomar conciencia de esa unidad para poder como generar esa defensa, ese muro, para poder apropiarnos, sentir que eso es nuestro, empoderarnos de esto y buscar la manera de protegerlos cada vez más. ¿Qué le diría usted al gobierno? ¿Qué le diría yo al gobierno y el Estado en general? El Estado en general, sí. Dos cosas. Primero, que nos ayude, que ayude al pueblo garífuna a ir generando y empoderarse de esa dinámica, lo que sí se ha venido hablando del tema de la autonomía territorial. Y fortalecer su organización para poder garantizar la vivencia, digamos, el desarrollo de las comunidades garífunas. A mi ver, hay capacidad, hay recursos para fortalecer esas comunidades. Y cuando digo fortalecerla, para que puedan desarrollar y tener condiciones de posibilidades de vida, mucho mejor de la que se tiene ahorita. Pero a mí me parece que el Estado no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque está más volcado a interesarse por el sistema capitalista, y el sistema capitalista lo que le interesa es destruir cada vez más esa comunidad para seguir capitalizando y fortaleciendo su imperio como tal, su imperio explotador, su imperio. Sí, yo creo que yo le pediría al Estado que no se preste tanto para este tipo de dinámicas de exclusión y de desplazamiento. Y no solamente desplazamiento territorial, o sea, también hay un desplazamiento cultural, porque ha ido destruyendo también el tema de la cultura garífuna. Y por otro lado, también está el tema de la... Vemos por el lado del Estado, pero también dentro del lado del Estado vemos por el lado del proceso educativo que se ha ido dando. Pero dentro de la parte educativa encontramos también el tema de la iglesia en esa parte educativa. Entonces, estos elementos tenemos que seguirlos fortaleciendo y tomar conciencia, tanto en la base, el pueblo garífuna, y los que manejan algún tipo de, digamos, de decisiones, para que podamos conjuntar fuerzas, podamos conjuntar decisiones, para que estas amenazas sean cada vez menos. ¿Cuál es el sueño de un garífuna como Tomás Cacho?
un garífuna como Tomás Cacho, ¿cuál es su sueño? A mí, quizás señalaría 2, 3 también. A mí me gustaría, siempre comentando con algunos, me gustaría ver que las comunidades garífunas, digamos, logran desarrollarse, digamos, en todo lo que supone. Condiciones, digamos, condiciones para desarrollar su cultura como tal. Sueño ver la población garífuna, digamos, con mayor apropiación de su identidad cultural, religiosa, porque yo sí creo que los elementos de la espiritualidad garífuna son elementos muy fundamentales para poder generar la transformación y la liberación del ser humano como tal. Únicamente que me parece que no lo hemos orientado así, y por el proceso de la evangelización que se ha ido dando, también más bien se ha pensado de una manera opuesta. Sueño ver una comunidad garífuna con mayor capacidad de producción, porque creo que en cuanto hay mayor capacidad de producción, habrá mayor capacidad habrá mejores condiciones de vida, y el ser humano como tal se va desplegando y habrá mucho más expresión de plenitud. ¿Qué más? Espero ver los niños garífunas hablando garífuna donde sea y como sea, pero sin que lo limite a también interactuar con muchos otros, con su lengua, con su modo de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Así que Tomás Cacho como garífuna, yo espero, digamos, sueño en un ser garífuna con una capacidad de interculturalidad cada vez mejor, sin negarse en ningún momento, en ningún porcentaje, a su identidad como garífuna. Bien, y para cerrar esta entrevista, Tomás Cacho, me gustaría que en una frase, en una palabra o en una frase, lo que primero se le venga a la mente al momento que yo le mencione lo siguiente: 227 años. Fortaleza. Mar. Amigo. Tierra. Aliado. Música. Conexión. Casabe. Comida de los dioses. Machuca. Vida. Honduras. Casa para seguir conquistando. Ser garífuna es lucha constante para ser cada vez más hijo de Dios. Muchísimas gracias, Tomás Cacho. Gracias a ti y por este espacio, y ahí seguimos siempre con esa conversación de esta temática, ¿verdad? Gracias, Tomás Cacho. Él es investigador, es garífuna, es miembro del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC. Ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Gracias a ustedes por su atención. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Vamos a unos breves mensajes. Ya regresamos con más aquí en Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.